Isabel Romero nunca imaginó que una entrevista de trabajo comenzaría con una oferta de 3 millones de euros. La propuesta venía de la mujer sentada frente a ella, doña Constanza Valverde, vestida con un traje de lino gris y una expresión fría como mármol. La sala donde conversaban era silenciosa, decorada con cuadros de caballos y una escultura religiosa sobre la estantería. Solo tienes que quedar embarazada de mi hijo. Luego se casan. Lo demás es irrelevante. Isabel tenía 30 años. Era publicista. Luchaba por mantener la agencia que había fundado con su mejor amiga, Catalina, y estaba sumida en deudas desde la salida del principal inversor. La oferta parecía absurda, pero era real. Y más que eso, era la oportunidad de cambiarlo todo. Salió de esa reunión con el estómago revuelto, sosteniendo un contrato de 20 páginas que detallaba cada cláusula, incluida la bonificación. 3 millones si el bebé era niño, 2 si era niña. También había un artículo que preveía una compensación mínima en caso de que el embarazo no ocurriera hasta el tercer ciclo. Doña Constanza no ocultaba el desprecio por las incapaces, como ella misma llamaba a las candidatas anteriores. Isabel, por otro lado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No se trataba solo de dinero, se trataba de supervivencia, ambición y autonomía. Si tenía que jugar ese juego, lo jugaría con inteligencia. Pero lo que aún no sabía era que el tablero involucraba mucho más que fertilidad. Involucraba traiciones enterradas, herencias disputadas y una familia acostumbrada a borrar cualquier amenaza en silencio. Isabel pasó los días siguientes tratando de racionalizar su decisión. Leía el contrato todas las noches, como si pudiera encontrar algún resquicio que invalidara lo que ya había aceptado mentalmente. La propuesta era simple, pero el peso de ella parecía crecer cada hora. En el fondo, sabía que no era solo una transacción. Involucraba un cuerpo, el suyo, un hijo, que aún no existía, y una familia que ya mostraba señales claras de hostilidad camuflada. En la mañana de la prueba de compatibilidad genética, fue llevada en coche a una clínica privada en las afueras de Madrid. Todo era blanco y silencioso, como si ese lugar hubiera sido diseñado para no dejar rastros. Alejandro Valverde la esperaba en la recepción, con los brazos cruzados, usando una gorra y gafas de sol que no disimulaban su impaciencia. ¿Eres la elegida de la semana?, preguntó sin levantar la mirada. Isabel asintió, sin saber qué decir. Era guapo, pero había algo cínico en cada uno de sus gestos. Contrario a lo que imaginaba, Alejandro parecía odiar ese proceso más que ella. La recolección fue rápida. Apenas intercambiaron palabras. Al salir de la clínica, Alejandro ofreció llevarla, pero ella rechazó. Esa noche investigó todo lo que pudo sobre él. Formado en economía, viajero frecuente, dueño de una galería de arte poco lucrativa en Barcelona y aparentemente gay desde los 21 años. Las entrevistas en revistas de estilo de vida eran vagas, casi forzadas. En las redes sociales, solo fotos de exposiciones, viajes y un número excesivo de publicaciones junto a la misma estilista. Una mujer llamada Luca, que muchos creían que era solo una fachada. Isabel no era ingenua. Entendió rápidamente que su sexualidad era una barrera conveniente contra los arreglos matrimoniales de su madre, y que, al aceptar el acuerdo, ella estaba entrando justamente en el tipo de farsa que él despreciaba. Aún así, doña Constanza llamó 2 días después. Felicitaciones. Los perfiles genéticos son compatibles. El ciclo comienza mañana. Y así, sin fiesta ni flores, Isabel dio el primer paso real hacia lo que llamaban el futuro Valverde. El ciclo hormonal comenzó con puntualidad clínica. Isabel recibía porciones diarias de medicamentos, seguía una dieta controlada y era monitoreada por un especialista elegido personalmente por Constanza. El médico, un hombre de habla pausada y gafas con montura antigua,
la trataba como si fuera una incubadora de lujo. No había simpatía, tampoco preocupación. El enfoque era la eficiencia. Ella trató de mantener el control emocional, compartiendo los acontecimientos solo con Catalina, su socia y mejor amiga desde la universidad. Catalina no escondía su incomodidad con la situación, pero tampoco juzgaba. Si fuera yo, probablemente haría lo mismo. Pero ten cuidado con estos ricos, compran hasta el silencio de las paredes, dijo una noche mientras organizaban papeles de la agencia. Isabel sonrió, pero sintió un escalofrío en la base de la espalda. A veces, Catalina hablaba como si supiera más de lo que decía. Solo que en ese momento, Isabel estaba muy concentrada en no fallar. Y eso significaba seguir con todo, aunque el proceso fuera incómodo y solitario. La fecundación natural, como se preveía en el contrato, debía ocurrir con interacción íntima directa, un eufemismo jurídico para lo que todos sabían que sería un encuentro sexual programado. Isabel no sabía si reír o llorar ante eso. Nunca había tenido sexo agendado. Nunca había conocido a alguien tan antipático como Alejandro. Pero, sorprendentemente, la cena que precedió a la noche designada fue menos horrible de lo que imaginaba. Se encontraron en un restaurante discreto, reservado por Constanza. Alejandro llegó tarde, sin disculpas, pero al menos trajo una botella de vino caro. La conversación fue seca al principio, hasta que él soltó: «Sabes que estoy haciendo esto para callarle la boca a mi madre, ¿verdad?». Isabel respondió: «Y yo, para salvar mi empresa». Fue la primera vez que sonrieron juntos. No por simpatía, sino por reconocer que, aunque estaban en lados opuestos, ambos estaban atrapados en el mismo juego. La noche en el hotel no fue romántica, ni mecánica. Fue simplemente humana. Dos extraños tratando de parecer menos extraños por unas horas. Y por un capricho del destino, o tal vez por la ironía de la genética, Isabel quedó embarazada en el primer intento. La prueba de embarazo se hizo en casa, 10 días después del encuentro. Isabel sostenía el bastón blanco con manos temblorosas, encerrada en el baño de su apartamento, mientras el mundo parecía suspendido por esos 2 minutos de espera. Cuando aparecieron las 2 líneas, no lloró, ni gritó. Solo se sentó en el suelo frío y miró la pared, como si intentara reorganizar mentalmente todo lo que vendría por delante. Estaba embarazada de un hombre que apenas conocía, bajo un contrato que pagaría millones por un hijo que aún no tenía nombre. Llamó a Catalina con la voz neutra, dio positivo. La respuesta fue inmediata: «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?». Isabel dudó, pero en el fondo ya sabía la respuesta. No era una elección fácil, pero era la suya. Y ahora más que nunca, no podía equivocarse. La noticia llegó a Constanza pocas horas después. Fue ella misma quien llamó. «Felicidades. El procedimiento fue eficiente. Vamos a acelerar los trámites del matrimonio civil». Isabel no sabía si reír por la frialdad o si cuestionarse cómo se había involucrado en algo tan calculado. Días después, fue llevada a una notaría privada, donde Alejandro la esperaba con camisa blanca y rostro impasible. Firmaron los papeles en silencio, se dieron un apretón de manos y se fueron en autos separados. No hubo fiesta ni almuerzo, solo un contrato cumplido. A partir de allí, Isabel pasó a vivir en un apartamento del edificio Valverde, en Madrid, con una empleada a disposición y visitas médicas regulares. Alejandro rara vez aparecía, pero mantenía contacto por mensajes, siempre formales. «¿Cómo va el embarazo? Necesitamos firmar el plan de salud del bebé. Mi madre quiere programar una sesión de fotos». Isabel, por su parte, respondía con eficiencia y objetividad. Se habían convertido en socios de un proyecto biológico, y a pesar de todo, ella aún tenía control sobre una parte esencial: la forma en que manejaría todo aquello. El segundo mes de embarazo trajo los primeros mareos,
pero también una extraña sensación de estabilidad. Por primera vez en años, Isabel no estaba corriendo contra el tiempo, tratando de cerrar contratos para salvar la agencia o lidiando con cuentas atrasadas. La vida había adquirido un ritmo diferente: médico, descanso, alimentación, exámenes. Aún así, seguía trabajando en casa, revisando campañas, participando en reuniones remotas y manteniendo el mínimo de normalidad posible. Catalina era quien más insistía en mantener la agencia viva. El embarazo no te anuló como profesional, Isa. Al contrario, ahora tienes más razones para ganar. Isabel escuchaba eso con gratitud, pero también con cautela. Algo en Catalina había cambiado, más cerrada, más inquieta. En los últimos días surgieron retrasos en entregas, reuniones canceladas sin aviso y desapariciones repentinas. Cuando se le preguntaba, Catalina evadía la conversación. Problemas familiares, decía, pero sin entrar en detalles. Isabel, centrada en el embarazo y en los límites impuestos por el contrato, decidió no insistir. Aún no sabía que la historia de su mejor amiga estaba profundamente entrelazada con la de la familia Valverde. Fue solo al principio del tercer mes, durante una tarde lluviosa, cuando la primera pieza del rompecabezas se movió. Catalina apareció en el apartamento de Isabel sin avisar. Estaba mojada, nerviosa, sosteniendo una carpeta marrón y con los ojos rojos. «Tengo que contarte algo», dijo, sentándose en el sofá de la sala, aún con el abrigo goteando en el suelo. Isabel, sorprendida, apagó el ordenador y fue a buscar una toalla. Cuando regresó, Catalina respiraba profundo, como quien se preparaba para atravesar un campo minado. «Mi apellido verdadero no es solo Pérez, es Valverde Pérez. Mi madre fue amante de Hernán Valverde, el hermano mayor de Alejandro. Yo soy hija ilegítima de él, y nadie de la familia jamás me reconoció». Isabel se congeló. El nombre de Hernán era conocido. Había muerto años antes en un accidente de coche cuyas circunstancias aún alimentaban rumores dentro de la alta sociedad madrileña. «¿Tú estás diciendo que también eres heredera?», preguntó Isabel en voz baja. Catalina asintió. «Y ahora ha llegado el momento de tomar lo que es mío. Pero tienes que saber algo. Otras mujeres como tú han desaparecido». Isabel tardó en responder. Se quedó mirando a Catalina durante largos segundos, asimilando lo que eso significaba. La amiga de años, socia leal, confidente de los momentos más difíciles, era, en realidad, una pieza central en una trama mucho mayor que cualquier campaña publicitaria. «¿Sabías todo esto antes de que aceptara el contrato?», preguntó con firmeza. Catalina dudó. «Sí, lo sabía. Y me dolió dejar que siguieras, pero también necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar Constanza. Fuiste la primera que pasó de la tercera semana. Las otras desaparecieron antes de eso, literalmente». Isabel llevó la mano a su barriga instintivamente. Hasta entonces, todo parecía controlado, supervisado, casi clínico. Pero ahora, el tono de la conversación le daba todo un peso mucho más peligroso. «¿Qué crees que les pasó a ellas?», murmuró. Catalina abrió la carpeta que había traído. Fotografías, copias de contratos, informes médicos. Nadie fue visto después del sexto mes. Ninguna de ellas tuvo hijos registrados, y todas firmaron acuerdos de confidencialidad vitalicia, como tú. En los días siguientes, Isabel se sumergió en esa información con la misma obstinación que dedicaba a las campañas más complejas de la agencia. Conectó los puntos, hizo listas, releyó cláusulas de su propio contrato. Por fuera, mantuvo la rutina intacta: consultas médicas, alimentación saludable, mensajes esporádicos con Alejandro. Por dentro, estaba en máxima alerta. Decidió que no confiaría más ciegamente en nadie de la familia Valverde.
Concertó una cita con Alejandro en el café del Museo Reina Sofía, donde sabían que no habría cámaras de la familia ni escuchas. Él llegó puntual, sin disfraces, pareciendo más cansado de lo habitual. ¿Alguna vez desconfiado de tu madre? Disparó sin rodeos. Alejandro levantó una ceja. ¿Me estás preguntando si creo que la mujer que me obligó a fingir ser gay durante 10 años sería capaz de hacer cosas peores? Claro que sí. Por primera vez, Isabel vio verdad en sus ojos. No sarcasmo, no ironía, sino cansancio y desilusión. Entonces, ayúdame, dijo, porque si desaparezco, este bebé desaparece junto, y tal vez seas la única persona que puede evitarlo. Alejandro no respondió de inmediato. Se quedó mirando la taza de café frente a él, como si procesara cada palabra que Isabel acababa de decir. Finalmente, soltó un largo suspiro. Mi padre murió cuando tenía 16. Desde entonces mi madre se convirtió en una especie de CEO de la familia. Ella trata todo como negocio: matrimonio, educación, nietos, imagen pública. No tuve opción. Fingir ser gay era la única forma de escapar de los matrimonios que planeaba con las hijas de otras familias influyentes. Y cuando intenté escapar de casa por primera vez, me amenazó con un escándalo financiero. Isabel escuchaba en silencio, sin interrumpir. Sentía que había, sí, verdad allí. Y más que eso, un aliado potencial. Me vas a considerar cobarde, continuó. Pero fingir era más fácil que luchar. Hasta ahora. Ella se inclinó un poco, en un gesto contenido. Entonces lucha conmigo, porque lo que está en juego ahora no es solo tú, es este bebé. Y tal vez todas las mujeres Esa que misma vinieron noche, antes de mí. Alejandro fue a la antigua oficina de su padre, cerrada desde hacía años bajo órdenes directas de Constanza. Tenía una copia de la llave, heredada en secreto. El lugar estaba cubierto de polvo, pero intacto. Entre libros, carpetas antiguas y retratos familiares, encontró un cuaderno de tapa negra, escondido en el fondo de un cajón doble. Era el diario personal de Hernán Valverde. Con letra firme y fechas detalladas, narraba reuniones secretas de la familia, acuerdos de silencio, pagos a médicos y desapariciones que habían sido camufladas perfectamente. Uno de los nombres mencionados, Rosa María, era de una de las mujeres desaparecidas que Catalina había rastreado. También había una hoja con el título Proyecto Legado, donde constaban datos sobre el control genético de la descendencia de la familia, incluida la manipulación de informes médicos y la compra de certificados falsos. Alejandro tomó fotos de todo y salió discretamente con el corazón disparado. A la mañana siguiente, Isabel recibió las imágenes por mensaje. Tenía razón. Mi madre fue demasiado lejos. Era el comienzo de algo que ya no tenía vuelta atrás. Isabel pasó gran parte del día analizando las imágenes del diario. Había algo profundamente perturbador en ver nombres, fechas y observaciones detalladas sobre mujeres que, hasta entonces, solo eran hipótesis. Ahora tenían rostros, historias y finales interrumpidos. Una anotación en especial llamó su atención: revisar exámenes de la candidata IR, anticipar parto y programar protocolo. Era la suya. Eso significaba que Constanza ya había planeado cada etapa de su embarazo, hasta el final. Cuando Alejandro llegó al apartamento esa noche, no necesitaron muchas palabras. Él entró, cerró la puerta con llave y le entregó el diario en sus manos. Si queremos tumbar a mi madre, esto es el principio, pero necesitamos más. Isabel estaba pálida, pero decidida. Ella me trata como una simple pieza, pero no soy eso, y este bebé tampoco lo será. A partir de ese momento, comenzaron a tramar juntos el plan que cambiaría para siempre el destino de la familia Valverde. La primera etapa involucraba a Catalina. Isabel la llamó para una reunión en la agencia, usando el pretexto de revisar campañas.
Se sentaron en la sala de creación, cerraron la puerta y extendieron sobre la mesa todos los documentos que ya habían reunido. Catalina hojeó las páginas con la mandíbula tensa, hasta detenerse en una fotografía antigua. En ella, un joven Hernán Valverde aparecía abrazado a una mujer morena de cabello liso que Isabel nunca había visto. «Es mi madre», dijo Catalina en voz baja. Trabajó como secretaria de la familia por 3 años antes de desaparecer. Había dolor en su voz, pero también un tipo de furia silenciosa. La despidieron cuando descubrieron que estaba embarazada. Ella me crió a mí y a mi hermano sola. Murió sin jamás lograr justicia. Isabel le sostuvo la mano por unos segundos. Tal vez ahora sea el momento de cambiar eso. Acordaron entonces que el momento ideal para actuar sería la próxima reunión de la Junta Directiva de la Fundación Valverde, donde Constanza haría el tradicional informe anual de acciones e inversiones. Alejandro se aseguró de que conseguiría tiempo para hablar. Catalina sería presentada como heredera legítima, Isabel como la madre del nuevo descendiente, y juntas sacarían a la luz todos los secretos enterrados durante décadas. La semana antes de la reunión de la Junta, Isabel casi no durmió. El bebé estaba más activo, su cuerpo más pesado, y los exámenes ya indicaban el final del segundo trimestre. Aún así, ella seguía firme, distribuyendo sus fuerzas entre el trabajo, los preparativos del plan y los cuidados del embarazo. Alejandro estaba más presente, aparecía casi todos los días, traía frutas, revisaba documentos y por primera vez mostraba señales claras de preocupación real, no solo de obligaciones contractuales. Una tarde la observó dormir en el sofá y murmuró para sí mismo: «No quiero que ella desaparezca, ni ella ni nuestro hijo». Esas palabras nunca llegaron a los oídos de Isabel, pero influenciaron sus acciones de ahí en adelante. Ya no se trataba solo de exponer a Constanza, era sobre proteger lo que habían construido. Aunque eso hubiera nacido del azar, de un contrato o de una mentira. El día de la reunión, el salón principal de la fundación estaba lleno. Hombres de traje, mujeres con joyas discretas, nombres de la élite madrileña distribuidos en sillas numeradas. Constanza llegó puntual, escoltada por 2 asistentes y un abogado. Llevaba un vestido azul marino y pendientes de perlas, símbolo de control y elegancia. Alejandro estaba a su lado, cumpliendo el papel de hijo obediente. Isabel quedó a un lado, junto a Catalina, ambas vestidas de manera sobria, con carpetas discretas en las manos. Cuando Constanza comenzó a hablar, el tono era el mismo de siempre: seguridad, estadísticas, números positivos. Pero cuando Alejandro pidió la palabra, el salón se silenció. Comenzó hablando sobre el legado de la familia, sobre el futuro y, finalmente, sobre responsabilidad. Hoy he decidido reconocer públicamente una verdad que muchos prefirieron esconder. Esta es Catalina Valverde Pérez, hija de mi tío Hernán, y ella tiene algo que decir. Constanza se giró lentamente, sin entender. Cuando Catalina empezó a hablar, las primeras reacciones fueron de asombro, pero fue cuando Isabel se levantó y mostró la copia de las anotaciones del diario de Hernán que el salón se sumió en tensión. Allí, por primera vez, los Valverde escucharon sobre desapariciones, manipulación genética y crímenes que habían sido encubiertos durante más de una década. Constanza trató de interrumpir la presentación varias veces, alegando que eran acusaciones infundadas, un espectáculo orquestado por un hijo ingrato y por una bastarda oportunista. Pero cuanto más gritaba, más perdía el control del salón, y el control siempre había sido su principal arma. Alejandro mantuvo una postura firme. Isabel, a su lado, abrió un sobre sellado que contenía exámenes médicos alterados,
contratos de confidencialidad con cláusulas coercitivas e incluso una correspondencia escrita a mano por una de las mujeres desaparecidas, enviada meses antes de desaparecer. Eso fue la gota que colmó el vaso. Uno de los consejeros de la fundación, uno de los más antiguos y cercanos a la familia, pidió la palabra. Dijo que conocía a Constanza desde hacía 40 años y nunca imaginó que pudiera llevar el concepto del legado a un nivel tan brutal. Sugirió, frente a todos, la suspensión inmediata de su presidencia. Constanza, lívida, se sentó sin decir nada más. Por primera vez estaba acorralada. En los bastidores, las consecuencias llegaron rápidamente. La prensa descubrió la historia en pocas horas. Los abogados comenzaron a moverse, activando cláusulas de investigación interna, y el Ministerio Público fue notificado. Constanza intentó defenderse, alegando que todo era un montaje para tomar el control de la fundación. Pero los documentos eran demasiado sólidos. 2 médicos involucrados confesaron su participación en acuerdos financieros para adelantar partos y registrar nacimientos en otras regiones de Europa. Catalina fue legalmente reconocida como heredera directa de Hernán y ganó voz en la administración de la fundación. Alejandro se desligó oficialmente de las actividades financieras de la familia y abrió una nueva empresa relacionada con el arte y la educación, enfocada en proyectos sociales para mujeres en situación de vulnerabilidad. Isabel, por su parte, rechazó los focos mediáticos, rechazó las invitaciones para entrevistas y propuestas de exposición mediática. No quiero ser recordada como la mujer que desafió a una matriarca. Quiero ser recordada como alguien que decidió proteger a un hijo. Eso es todo. Dijo eso a Catalina, semanas después, ya en reposo absoluto, preparándose para el último trimestre del embarazo. Lo más difícil ya había pasado, pero lo más importante aún estaba por venir. El 8º mes de embarazo trajo una serie de restricciones para Isabel. Tuvo que reducir aún más el ritmo de trabajo y limitar los desplazamientos. Pasaba la mayor parte de los días entre consultas, lecturas y largas conversaciones con Alejandro, quien ahora se aseguraba de estar presente en casi todo. La relación entre ellos no tenía una etiqueta definida, pero era evidente que algo había cambiado. Alejandro ya no ocultaba su cariño. Preguntaba cómo se sentía, preparaba comidas sencillas, incluso comenzó a dormir en el sofá de su casa algunas noches, diciendo que se sentía más seguro cerca de ella. Isabel, aunque aún cautelosa, comenzó a confiar en él de verdad, no como socio de un contrato, sino como hombre, como padre, como alguien que también había luchado por salir de la sombra de una figura manipuladora. Cuando hablaban del bebé, ahora lo llamaban nuestro hijo con naturalidad. Y aunque no lo decían directamente, estaban aprendiendo a construir una nueva versión de lo que significaba ser una familia. El parto estaba previsto para principios de septiembre, e Isabel eligió tenerlo en una maternidad pública, rodeada de profesionales que no tuvieran ningún vínculo con la familia Valverde. Alejandro apoyó sin dudarlo. La confianza no se compra con apellido. Elegimos en quién confiar. En la última consulta, el médico dijo que todo iba bien, pero que el bebé ya estaba encajado y podría nacer antes de la fecha prevista. Con eso decidieron preparar lo básico en casa: cuna, ropita, pañales y una silla mecedora que Alejandro armó con un manual en las manos y cara de concentración absoluta. Nunca pensé que sería bueno en esto, confesó, con la frente sudada. Isabel sonrió, sentada al borde de la cama. Yo tampoco, pero mira dónde hemos llegado. Esa noche fue la primera en que él durmió a su lado. No en el sofá, no como huésped, como alguien que, a pesar de todos los errores, eligió quedarse. Brice hace que el trabajo de parto comenzó a las 3 de la mañana, con una contracción fuerte que despertó a Isabel de un sueño ligero. Alejandro, al oír el gemido apagado, se levantó de un salto. ¿Es ahora?,
preguntó con los ojos muy abiertos. Isabel asintió, respirando profundamente, tratando de mantener la calma. La maleta ya estaba lista. El taxi llegó en 20 minutos. Durante el trayecto, él sostuvo su mano con fuerza, sin decir una palabra, pero la tensión en su rostro lo decía todo. En la maternidad, fueron directamente a la triage. La dilatación ya estaba avanzada. En menos de 2 horas, Isabel fue llevada a la sala de partos, con Alejandro autorizado a entrar como el padre. A pesar del nerviosismo, él se mantuvo firme, sosteniendo su mano todo el tiempo. «Está todo bien, Isa. Todo va bien». Fueron palabras simples, pero dichas con tanta verdad que la tranquilizaron más que cualquier medicación. El parto fue normal, sin complicaciones, y a las 06:42 de la mañana nació Nicolás Romero Valverde, saludable, con ojos oscuros y manos inquietas. Isabel lloró en silencio cuando lo colocaron en su pecho. No era alivio ni dolor, era algo más profundo. Era la certeza de que todo lo que soportó había valido la pena. Alejandro apoyó su frente contra la de ella y dijo con la voz quebrada: «Gracias por no rendirte». Luego permanecieron allí, los tres, en silencio, mientras el día nacía por la ventana de la maternidad. Cuando Catalina llegó, horas después, traía flores y una expresión de orgullo sincero. «Bienvenido al mundo, Nico. No tienes idea de cuánto ya eres amado». Isabel sonrió, cansada pero entera. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sabía que aún enfrentaría desafíos, que todavía había cicatrices por sanar. Pero ahora tenía un nombre, una misión, y más que eso, tenía a alguien a su lado, no por contrato, no por obligación, sino por elección. Y esa elección, sí, era la más poderosa de todas. Los días siguientes al nacimiento fueron una mezcla de agotamiento y descubrimiento. Isabel estuvo internada durante 2 días, en observación, y Alejandro no salió del hospital ni un minuto. Cambiaba pañales, aprendió a sostener al bebé con firmeza y delicadeza, y comenzó a llamar a Nicolás Nico, con un cariño que parecía haber nacido con él. Cuando regresaron a casa, encontraron el apartamento silencioso, pero diferente. Todo ahora giraba en torno a ese pequeño ser. Isabel comenzó a despertarse de madrugada con los ojos pesados, pero con una paz que nunca había sentido antes. «Es como si mi vida finalmente tuviera un centro», comentó con Catalina en una videollamada mientras amamantaba. La amiga sonrió al otro lado de la pantalla. «Siempre tuviste un centro. Ahora solo tiene un nombre y un rostro». A pesar de las dificultades naturales del posparto, Isabel se sentía más fuerte, más firme. Había cruzado un camino que pocas soportarían, y salió entera. Catalina, por su parte, también pasaba por un proceso de reconstrucción. Después de ser reconocida legalmente como heredera, asumió una posición en el Consejo de la Fundación Valverde. No como un símbolo, sino como una voz activa. En los primeros meses enfrentó resistencia, miradas torcidas y susurros en las reuniones. Pero su postura, junto con las pruebas irrefutables que se habían revelado, hizo imposible ignorarla. La sangre Valverde no corre solo en quien fue elegido, corre en quien sobrevivió al silencio, dijo en una de las primeras votaciones en las que participó. Alejandro, aunque alejado de las decisiones financieras, seguía todo con orgullo. Ahora, dividía su tiempo entre la nueva empresa social y la rutina con Isabel y Nico. La familia, antes un arreglo, se convirtió en un vínculo, y ese vínculo no se construía con apellidos, sino con presencia. En las tardes, los tres se sentaban en el balcón, y Alejandro mecía a Nico mientras Isabel, finalmente, volvía a dibujar. Cuadernos de bocetos comenzaban a acumularse sobre la mesa. Historias infantiles cobraban forma. Era su manera de contarle a Nico, sin palabras directas, todo lo que habían vivido antes de que naciera. Doña Constanza, por su parte, esperaba juicio bajo arresto domiciliario.
Ahora vivía en un ala aislada de una de las propiedades de la familia, bajo vigilancia judicial y con prohibición de mantener cualquier contacto con los miembros del consejo. Las denuncias siguieron su curso, y los periódicos cubrieron el caso con intensidad. Pero para Isabel, lo más importante era que estuviera fuera de alcance. Una parte de ella aún temía a la matriarca, no por la fuerza física, sino por la capacidad de manipular, incluso a distancia. Alejandro parecía entender ese miedo. Ella va a intentar volver de alguna manera, pero esta vez no va a lograrlo. El proceso era lento, pero los avances eran concretos. 2 de las mujeres que habían desaparecido fueron encontradas vivas, viviendo bajo nuevas identidades forzadas fuera de España. Con la seguridad garantizada, decidieron testificar. La narrativa de la conspiración Valverde, que antes parecía improbable, ganó cuerpo jurídico. Y eso fue un alivio no solo para Isabel, sino para muchas otras. Mientras tanto, la rutina de Isabel se equilibraba poco a poco. Logró volver a participar en proyectos publicitarios como consultora y con el incentivo de Alejandro, comenzó a adaptar sus ilustraciones a una nueva línea de libros infantiles, todos con temas relacionados con el coraje, las decisiones y el sentido de pertenencia. Nicolás crecía saludable, con rasgos que recordaban a ambos padres, y una mirada curiosa que parecía absorber el mundo en silencio. Poco a poco, los 3 crearon rituales: desayunos sin prisa, paseos por el parque los domingos, noches con música suave y libros abiertos sobre la alfombra del salón. Nada era espectacular, pero todo era real. Y después de todo lo que vivieron, Isabel valoraba exactamente eso: lo común, la ausencia de miedo, la libertad de respirar sin necesidad de pedir permiso. Catalina seguía presente. A veces dormía en el sofá de su casa, reía fuerte con Nicolás en brazos y decía que estaba escribiendo un libro sobre todo lo que había pasado. No con nombres reales, claro, pero con la verdad. Isabel no respondió, solo asintió, porque ahora sabía que la verdad ya no necesitaba esconderse. Meses después, Isabel fue invitada a participar en una conferencia sobre ética corporativa y derechos reproductivos. Al principio, rechazó. No se veía como un símbolo de nada. Pero Alejandro insistió. Tal vez no necesites hablar por todas, pero puedes hablar por ti misma. Eso ya es mucho. Aceptó con hesitación. Subió al escenario de un auditorio universitario con ropa sencilla, el cabello recogido y un cuaderno en las manos. No leyó un discurso, solo contó su historia, desde el anuncio de la familia Valverde hasta el nacimiento de Nicolás, pasando por todas las fases en las que casi se rindió. Habló con firmeza, pero sin teatralidad. Y cuando terminó, el público quedó en silencio durante unos segundos antes de aplaudir. Luego, varias mujeres se acercaron. Algunas habían vivido situaciones parecidas. Otras solo querían agradecerle por haber tenido el coraje de decir en voz alta lo que tantas aún ocultaban. Isabel regresó a casa ese día en paz. Por primera vez, sentía que había hecho algo más que sobrevivir. Había contribuido. Alejandro la esperaba con Nicolás en brazos y un plato de pasta calentado en el microondas. Era su manera de cuidar, simple, directa, presente. Cuando ella entró, él solo dijo, «Estuvo preguntando por ti». En su idioma, claro. Isabel se rió, sentándose junto a ellos. Esa noche, sin planearlo, hablaron poco. No era necesario. La conexión entre ellos ya era silenciosa y profunda. Mientras Nicolás dormía, Isabel comentó, «A veces aún me sorprende que todo esto comenzó con una propuesta absurda». Alejandro respondió sin apartar la vista del bebé, y terminó con lo único que nunca fue planeado: amor. Fue una frase simple, pero que siguió resonando dentro de ella durante días. No como algo romántico o cinematográfico, sino como una verdad pequeña, firme, inevitable.
En medio de contratos, miedos y traiciones, habían hecho algo que ni el imperio de apellidos antiguos podía controlar: una elección propia, un afecto construido día a día, sin garantías, pero con voluntad. Y eso para Isabel era la mayor forma de justicia. Con el tiempo, la vida comenzó a encontrar su ritmo definitivo. Alejandro vendía cuadros con más frecuencia desde que empezó a incluir en sus exposiciones un espacio dedicado a la memoria de las mujeres silenciadas, un homenaje discreto a las que desaparecieron y a las que sobrevivieron. Isabel volvió a trabajar medio tiempo en la agencia, pero ahora con otra postura: menos entrega ciega, más equilibrio. Había aprendido a la fuerza que el valor de una idea no venía solo del reconocimiento externo, sino de cuánto contribuía a algo más grande que ella misma. Nicolás, ahora con casi un año, gateaba por la casa como si tuviera prisa por alcanzar el mundo. Catalina, fiel a su promesa, lanzó el libro. El legado Valverde salió bajo seudónimo, pero se convirtió en un fenómeno de ventas. La historia se trataba como ficción, pero quien sabía de los bastidores entendía perfectamente cada línea. Cuando le preguntaron sobre el éxito inesperado, ella solo decía: la verdad a veces solo necesita una buena cubierta. En una mañana de primavera, Isabel llevó a Nicolás al parque sola. Era algo que hacía con frecuencia, pero ese día, por primera vez, sintió que ya no necesitaba mirar por encima del hombro. Se sentó en el banco de siempre, cerca del lago artificial, y dejó que el niño explorara la hierba, fascinado por las hojas. Un señor se sentó a su lado. Comenzó a hablar del clima, luego sobre los niños. Cuando ella le dijo que su hijo se llamaba Nicolás, él sonrió y dijo: bonito nombre. Parece nombre de alguien que va lejos. Isabel agradeció y por primera vez contó, aunque de manera resumida, que él fue un bebé muy deseado. Incluso en un contexto difícil, vino para quedarse, y se quedó. El hombre, que parecía tener la edad para ser abuelo, respondió con sencillez: eso es lo que importa. Los hijos son eso, permanencia, incluso cuando todo lo demás falla. Cuando se levantó, Isabel se quedó mirando a Nicolás durante unos minutos en silencio. Sí, él era su permanencia, su prueba viviente de que incluso las decisiones más controvertidas pueden, con coraje, transformarse en nuevos comienzos. Unas semanas después, Isabel recibió una carta con el escudo de armas de la familia Valverde en el sobre. Estaba escrita a mano, formal y sorprendentemente breve. Constanza había sido condenada a la pérdida definitiva de cualquier cargo en la fundación y a la restricción de movimientos financieros bajo investigación. Al final de la página había una única frase escrita por la misma matriarca: tú ganaste. Isabel leyó eso sin emoción. No era una victoria en el sentido tradicional. No había júbilo ni venganza saboreada. Lo que ella había logrado era mucho más concreto: libertad, seguridad y la oportunidad de criar a su hijo lejos de cualquier red de manipulación. Guardó la carta en una caja, junto con el contrato original, el test de embarazo y una de las primeras fotos de Nicolás aún en la maternidad. No era nostalgia, era memoria, porque aunque fueran capítulos difíciles, eso formaba parte de su historia. Una historia que nadie más podría contar por ella. Alejandro encontró la caja semanas después por casualidad, mientras buscaba documentos en el armario. No la abrió. Solo la sostuvo durante unos segundos, en silencio. Cuando Isabel llegó, él la vio en la puerta y dijo: eres la mujer más valiente que conozco. Ella se rió, sin ironía, y respondió: valentía es lo que sobra cuando ya hemos perdido el miedo. Él se acercó. La abrazó con fuerza y dijo: ojalá hubiera sido diferente desde el principio. Ojalá lo hubiera hecho todo bien. Isabel apoyó su rostro en su pecho. Pero llegamos hasta aquí. Eso es lo que importa. Y eso era cierto.
Su amor no había nacido en fechas señaladas o cenas románticas. Había surgido de la adversidad, de la decisión de cuidar, proteger y confiar. No era perfecto, pero era sólido. Y crecía todos los días, como Nicolás. Por la noche, los tres vieron una película cualquiera en el sofá. Nicolás dormía en el regazo de su madre, mientras Alejandro acariciaba su cabello en silencio. Eran una familia. Y nadie, ni siquiera un imperio de antiguos apellidos, podía cuestionarlo. Poco a poco, el apellido Valverde dejó de ocupar espacio en las conversaciones diarias. No porque dejara de existir, sino porque ya no era un peso. Era solo parte del origen de Nicolás, un dato en el registro, no una herencia de obligaciones. Isabel comenzó a firmar sus trabajos con el apellido de soltera, y Alejandro apoyó sin dudarlo. No necesitas nada más de lo que ya has construido. Mantuvieron un contacto mínimo con los miembros restantes de la familia, solo lo necesario para cuestiones legales y administrativas. Catalina, ahora miembro activo de la Junta de la Fundación, se aseguraba de mantener los procesos transparentes y las cuentas abiertas al público. La reputación de la institución aún se recuperaba, pero ya había avances concretos, becas de estudio, campañas de donación, proyectos sociales enfocados en mujeres víctimas de coerción reproductiva. Isabel ayudaba a distancia, revisando textos y materiales de comunicación. Lo hacía con gusto, no por deber, sino por elección. Una tarde de viernes, Isabel recibió una llamada de una de las mujeres que había sido encontrada durante las investigaciones. Su nombre era Marta, y ahora vivía en Francia con una nueva pareja y 2 hijos. Su voz era calmada, pero firme. Supe que fuiste tú quien no dejó que nos olvidaran. Gracias. Isabel se emocionó, pero trató de mantener la compostura. Solo hicimos lo que tenía que hacerse. Tú eres quien sobrevivió. Hablaron durante casi 1 hora. Al colgar, Isabel se quedó en silencio durante unos minutos. Pensó en todas las mujeres que nunca conocería, pero que ahora podrían seguir adelante sin miedo. Pensó en sí misma, en cuánto había cambiado y en cuánto aún aprendería con Nicolás. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, ella lo abrazó más fuerte de lo habitual. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada, o todo. Solo quería agradecerte. Él no preguntó más. Simplemente correspondió el abrazo con la misma intensidad, porque hay cosas que no necesitan explicación. Basta con que estén vivas, presentes y verdaderas. En el primer cumpleaños de Nicolás, Isabel decidió hacer algo sencillo. Invitó solo a las personas que realmente formaban parte de esa nueva vida. Catalina, 2 compañeros de la agencia, la pediatra de confianza y algunos vecinos. Nada de ceremonia, ni buffet, ni regalos caros. La decoración fue hecha a mano, con recortes de colores, y el pastel fue horneado por ella misma. Un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate que Alejandro decía que era el mejor del mundo. Cuando los invitados llegaron, el pequeño jardín del edificio se llenó de risas y sonidos de niños corriendo. Nicolás parecía hipnotizado con los globos. Aún no entendía lo que era un cumpleaños, pero sabía que ese día era especial. A media tarde, Isabel hizo un pequeño brindis, con un vaso de jugo en la mano. No hizo un discurso. Solo agradeció por estar allí, y miró a Alejandro, quien sostenía al hijo con una mirada llena de ternura. Eso, para ella, era victoria. Sin alarde, sin público, pero absolutamente real. Después de la fiesta, cuando todos ya se habían ido y el silencio tomaba la casa, Isabel se quedó sentada al borde de la cuna, observando a Nicolás dormir. Alejandro lavaba los platos en la cocina, tarareando algo bajo. Ella pensó en todo lo que había vivido en ese último año, desde la absurda propuesta de Constanza hasta ese momento de paz. El ciclo parecía haberse cerrado, pero no como un fin, sino como una nueva base. Tomó el celular y escribió un mensaje para sí misma. Sobreviviste.
Te reconstruiste. Ahora vive. Luego lo borró. No necesitaba guardarlo. Ya estaba dentro de ella. Se levantó despacio, apagó la luz de la habitación y fue hasta la sala. Alejandro la miró y sonrió, aún con las manos mojadas. ¿Está todo bien? Isabel respondió. Sí, por primera vez está todo realmente bien. Él se acercó, la abrazó y dijo, entonces, aprovechemos, porque ahora somos solo nosotros y lo que construimos a partir de ahora. Con el tiempo, el nombre Valverde se fue convirtiendo cada vez más en un recuerdo lejano para Isabel. Aunque aún era frecuentemente abordada por periodistas y viejos conocidos que querían saber más sobre su historia, prefería seguir en silencio, sin exponerse. La verdad es que lo que más quería era ser solo Isabel, una mujer común, una madre que amaba a su hijo, una esposa que construía su vida con quien elegía y no con quien los demás determinaban. Alejandro, por su parte, comenzó a desarrollar una línea de trabajo más enfocada en la educación infantil, utilizando su posición para financiar proyectos que beneficiaran a niños de comunidades desfavorecidas. El vínculo entre él e Isabel se fortalecía cada día, pero con la conciencia de que, aunque juntos, ambos seguían creando sus propias identidades, separadas de la carga histórica de sus familias. La felicidad, para ellos, estaba en la libertad de elegir cada día lo que querían ser, lejos de las sombras del pasado. Una tarde, al salir a caminar por el centro de la ciudad, Isabel encontró a una vieja amiga de la universidad, Rosa. Se saludaron calurosamente y hablaron largo rato sobre los cambios en sus vidas. Isabel le contó, sin dar muchos detalles, sobre cómo su vida había cambiado desde el nacimiento de Nicolás y los desafíos que había enfrentado. Rosa, con una expresión de admiración genuina, dijo, «Eres una de las mujeres más fuertes que he conocido, Isa. No sé cómo lo lograste, pero al verte veo que las cosas buenas siempre terminan ganando». Isabel sonrió, pero no dijo nada. No necesitaba. Sabía que la verdadera victoria no era ser vista por los demás, sino sentirse completa, en paz y con la certeza de que las decisiones tomadas a lo largo del camino habían sido genuinas. Después de todo, la vida no se trataba del legado de familias poderosas. Se trataba de la fuerza de vivir según lo que se cree, no según lo que se espera. Y ahora, más que nunca, Isabel creía en eso. El segundo cumpleaños de Nicolás llegó, y con él una reflexión silenciosa de Isabel sobre el camino que la vida le había brindado. Ya no era la mujer que había aceptado un contrato por dinero, ni la misma que pensaba que todo tenía un precio. Ahora ella era madre, esposa y mujer de un futuro que ya no dependía de las decisiones de otros. Ella y Alejandro, junto a Nicolás, eran una unidad, una familia construida con mucho más que la supervivencia, con dedicación, con amor, con respeto. Cuando estaban juntos no había espacio para el pasado, solo para el presente, solo para lo que se tenía ahora. En la pequeña fiesta de cumpleaños, con amigos y familiares cercanos, la felicidad parecía estar en todas las sonrisas, pero no como algo que necesitaba ser conquistado. Ya estaba allí, como una fuerza tranquila, casi invisible, pero siempre presente. Catalina, ahora una mujer reconocida dentro de la fundación, llegó a la fiesta con una sonrisa amplia y los ojos llenos de alegría. Ella e Isabel intercambiaron una mirada de complicidad. Ambas sabían que, a pesar de las heridas, lo que habían logrado juntas no tenía precio. La amistad entre ellas, como la familia, se firmaba sobre bases sólidas, lejos de las manipulaciones del pasado. Durante el evento, cuando todos estaban distraídos con las bromas de Nicolás, Catalina se acercó a Isabel y en un susurro dijo, «No sé qué habría sido de mí sin ti, y sé que nunca imaginaste que esta historia terminaría así.
Isabel miró a su hijo, riendo mientras intentaba alcanzar las velas del pastel, y respondió con una sonrisa tranquila. No, nunca lo imaginé, pero fue exactamente como debía ser. Y fue así como lo entendió. Ya no se trataba de lo que el pasado determinaba, se trataba de lo que el futuro podría ofrecer, y ese futuro, con Nicolás en brazos y Alejandro a su lado, ya era todo lo que siempre necesitó. A medida que pasaron los años, Isabel se dio cuenta de que su vida ya no se definía por grandes momentos de cambio, sino por las pequeñas victorias cotidianas. Alejandro, ahora un hombre que había dejado atrás las expectativas familiares para crear algo propio, seguía a su lado. Con la rutina más estabilizada, lograban administrar la vida juntos con un equilibrio que antes parecía imposible. El trabajo de Isabel, ahora más enfocado en el sector creativo de campañas publicitarias para ONGs y pequeñas empresas, le traía la satisfacción de contribuir de manera más genuina, sin la presión de grandes nombres o contratos millonarios. Estaba completamente realizada, sabiendo que había encontrado su verdadero propósito, construir con sus propias manos una vida que reflejara sus elecciones y valores. El tiempo con Nicolás también era precioso. Cada sonrisa, cada paso, cada palabra nueva que pronunciaba era un recordatorio de todo lo que había superado para llegar allí. Con 2 años, el niño ya comenzaba a mostrar un temperamento curioso y activo, siempre explorando el mundo a su alrededor con los ojos brillando de entusiasmo. Isabel y Alejandro pasaban la mayor parte del tiempo juntos, creando nuevos recuerdos, a pesar de los desafíos del día a día. Ahora entendían que no había perfección, pero había verdad, y eso era suficiente. Durante una cena simple en casa, mientras Nicolás jugaba en la alfombra con los juguetes, Isabel miró a Alejandro y dijo, sin prisa, «Nunca imaginé que podría ser tan feliz así». Él sonrió tomando su mano. «Yo tampoco, pero ahora sé que la felicidad es una elección, todos los días». Y fue eso lo que Isabel entendió. Había elegido día tras día un futuro que, aunque incierto, ahora estaba lleno de posibilidades. Con el paso de los años, la vida de Isabel y Alejandro se volvió cada vez más tranquila, sin los fantasmas del pasado. Nicolás, ahora con 5 años, ya entendía el valor de las pequeñas cosas, como los momentos en familia y los fines de semana simples en el parque. Isabel y Alejandro, que comenzaron su camino con un contrato frío, ahora formaban una verdadera asociación donde la confianza y el amor guiaban cada paso. Incluso cuando surgían dificultades, las enfrentaban juntos, siempre con la certeza de que la unión era lo que realmente importaba. Ya no importaba el apellido o el origen. Lo que importaba era la historia que estaban creando cada día, con sus propios valores y elecciones. La relación con Catalina, que siempre estuvo allí para Isabel, también se consolidó a lo largo de los años. Ambas, ahora, trabajaban juntas en proyectos sociales, enfocados en apoyar a mujeres en situaciones difíciles y empoderar a jóvenes a través de la educación. Cuando el nombre Valverde comenzaba a mencionarse en algún evento público, ya no era sinónimo de poder o manipulación, sino de reconstrucción y justicia. Isabel sabía que la lucha de su vida ya no era sobre lo que pasó, sino sobre lo que había logrado con su esfuerzo, su coraje y su amor. Y con la mirada de Nicolás, crecido y feliz a su lado, se sentía plena. La historia de superación que vivió ya no era un recuerdo lejano. La llevaba consigo todos los días, no como una cicatriz, sino como una parte de su viaje que la había transformado. La había hecho más fuerte, más humana. Después de todo, como siempre decía, el pasado no define quiénes somos. Lo que elegimos hacer con él, sí.